Espero estén súper bien, pues como ustedes eligieron, vamos a hacer esta tutoría de prevención de enfermedades por medio de un video. Entonces básicamente vamos a hablar de vacunación, la prevención de VIH o SIDA, el higiene oral y la salud oral y la tuberculosis. Entonces primero tener en cuenta que la vacunación nos va a generar una inmunización pasiva. ¿Qué significa esto? Básicamente que se hace por medio de la suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos al ser administrada, pues como ustedes ya saben, por una inyección o de manera oral. Sin embargo, lo importante de que sea una inmunización pasiva es que como tal los niños o en general los pacientes que sean vacunados no contraen la enfermedad. Entonces, en cuanto a las vías de administración, tenemos la oral, la intradérmica, la intramuscular y la transdérmica. En la intramuscular vamos a tener en cuenta si el paciente camina o no camina. Si es un niño que todavía no camina, aplicamos la vacuna en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo y si ya camina, la vamos a aplicar en el deltoides. Ya entrando un poco más hacia lo que son los tipos de vacunas, vamos a tener las vivas atenuadas o replicativas y las muertas o inactivadas. Entonces en las vivas atenuadas, básicamente como su nombre lo indica, derivan directamente del microorganismo que causa la enfermedad y pues están constituidas por ellos. Sin embargo, estos microorganismos que se usan en la vacuna han perdido su virulencia, porque lo que les digo, es esencial que pues en la vacuna el paciente no vaya a contraer la enfermedad como tal, sino solo lo que necesita del virus, por decirlo de alguna forma, para, para generar la inmunidad. Y pues bueno, este tipo de vacunas van a generar una respuesta inmune intensa y prolongada. Y en cuanto a las vacunas muertas o inactivadas, vamos a tener que en estas se utiliza un producto del patógeno inactivado por calor o por químicos, en el cual se va a mantener el epítopo, que ustedes acordarán que es como la parte superior de los antígenos, que es lo que nuestros anticuerpos van a reconocer. Es por esto que va a generar una respuesta inmune en su mayoría humoral, no celular, sino humoral. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que hice fue dividirles las vacunas en cuáles son de qué tipo. Entonces, en las vivas atenuadas tenemos el polioral, la BCG, que es la de la tuberculosis, la triple viral, que es lo mismo que la SRP, o sea, sarampión, rubiola y paperas, la fiebre amarilla, el rotavirus, la varicela, el sarampión, la rubiola. Y en las muertas inactivadas tenemos el polio inyectable, la DPT, la TD, la TD y la TDAP, las hepatitis A y B, la pentavalente, la del neumococo, la del VPH y la del herpes zóster. Entonces, bueno, importante hablar, siempre que hablamos de vacunas, hablar de eventos supuestamente atribuidos a las vacunas, que en los normales podemos encontrar irritabilidad, un bulto en el lugar de la punción, dolor, fiebre, digamos que la fiebre hay que mirarla, pues obviamente si es una fiebre mayor a 39 grados ya no es un evento supuestamente atribuido a la vacuna que se considere normal, malestar general y pues inflamación y rubor en el lugar de la aplicación. Entonces, pues ustedes saben que aquí en Colombia nosotros tenemos algo que se conoce como el Programa Ampliado de Inmunización o PAI. Y básicamente en este se estipula que todos los niños deben recibir el 100% de las vacunas en las fechas establecidas en el carnet, que ya lo vamos a ver más adelante. Al año se debe haber recibido todas las vacunas y pues o sea todas las dosis y a los 6 años ya se deben haber recibido todos los refuerzos. Importante que las únicas vacunas que como tal no se recibe como su primera dosis, por decirlo así, antes del año son las del VPH, que ustedes saben que se le aplican solo a las mujeres y en edad como de los 9 a los 14 años. Bueno, si el niño no las tiene todas, la IPS se las pone gratis cualquier día. Las vacunas no causan daño. Estos bullet points son como los principios del PAI. Hay que llevar siempre el carnet y tenerlo en buen estado, actualizado, pues para que uno como médico pueda revisar pues en cómo va el esquema de vacunación del niño. Se pueden aplicar vacunas con el consumo concomitante de medicamentos sin ninguna contraindicación. Las gestantes deben vacunarse, que eso lo vamos a ver mejor en el módulo de cuidado de la mujer embarazada. Si el niño tiene diarrea, vómito o resfriado, se puede vacunar sin ningún riesgo, sin ninguna complicación. Solo se debe tener cuidado si el niño tiene fiebre el día que lo vamos a vacunar. Si le falta una dosis o un refuerzo, no hay que reiniciar el esquema. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente hay varias vacunas que
son digamos de una dosis pero de dos refuerzos o de una dosis y un refuerzo. Entonces si el niño tiene una sola dosis y si digamos que se pasó del tiempo del refuerzo, no tienen que aplicarle la dosis y el refuerzo, sino solamente el refuerzo. Se pueden aplicar varias vacunas inactivadas en el mismo día y las atenuadas deben tener un intervalo de aproximadamente 4 semanas. Los niños canguro o prematuros deben recibir 3 dosis de la vacuna del virus sincital para la prevención de la enfermedad respiratoria aguda. ¿Por qué se da esto? Básicamente, eh, digamos que los niños prematuros o canguros, que los canguros son los que tienen como un peso muy bajo, eh, no tienen su sistema respiratorio completamente desarrollado. Entonces, pues ellos son como más vulnerables a la enfermedad respiratoria aguda y por eso van a requerir de esta vacuna. Finalmente, pues si el niño llega sin esquema de vacunación, le vamos a poner todas las vacunas muertas en un brazo y las vivas en el otro porque la inmunización va a ser la prioridad de ese niño. Esto ya digamos que no está en, en rigor porque ya pasó el 2019, pero todo niño que en el 2019 cumpliera 5 años necesitaba un refuerzo de la hepatitis A y la varicela. Solo se necesitan 2 dosis de BPH. Esto digamos que fue como un debate porque inicialmente se consideraba que las mujeres necesitábamos 3 dosis de BPH, sin embargo ya se comprobó que tiene la misma eficacia que sean solo dos, y las dos son las que cubre el PAI. Y es muy importante ver alergia al huevo al momento de aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla porque esta vacuna utiliza componentes pues, del huevo, entonces si el niño es alérgico al huevo y pues le ponemos esa vacuna podemos causar pues, una anafilaxis. Entonces bueno, aquí está nuestro ya bien conocido carnet de vacunación. Ustedes saben que hay vacunas en el recién nacido a los 2, 4, 6, 7, 12 meses, 18 meses, a los 5 años, a las niñas ya en edad de, digamos, de inicio de la pubertad, por decirlo así, de los 9 a los 14 años, mujeres en edad fértil que reciben el toxoide tetánico y las gestantes. Digamos que no me voy a poner a leerles ahorita pues el carnet de vacunación porque pues no tendría sentido, ahí lo tienen, lo pueden revisar en la presentación también. Sin embargo, sí es supremamente importante que se lo aprendan para el mini ECOE. Entonces les voy a hablar de cada una de las vacunas en, como en particular. La tuberculosis o BCG es una vacuna de dosis única que se aplica en el recién nacido y no se aplica en las gestantes ni en niños que pesan menos de 2000 gramos, perdón, no de 200, sino 2000. La hepatitis B tiene 4 dosis que se dividen en, los, en el recién nacido, los 2 meses, los 4 meses y los 6 meses. Y estas últimas 3 dosis están en la pentavalente. La difteria, tosferinate y tétanos o DPT tiene 5 dosis, de las cuales son 3 dosis como dosis y 2 refuerzos, que son a los 2, los 4 y los 6 meses en la pentavalente, a los 18 meses y a los 5 años. La vacuna del polio vamos a tener dos, la oral y la intramuscular. En total son 5 dosis que constan de 3 dosis y 2 refuerzos. Las intramusculares van a ser a los 2 y los 4 meses. La oral va a ser a los 6 meses, a los 18 meses y a los 5 años. Para la influenza tipo B vamos a tener 3 dosis que vienen en la pentavalente, o sea 2, 4 y 6 meses. Y en el rotavirus vamos a tener 2 dosis que son a los 2 y los 4 meses. Importantísima la vacuna del rotavirus porque, eh, pues no sé si ustedes sepan, el rotavirus es como el virus más importante en las etiologías de la diarrea infantil. Y como yo les he dicho, la diarrea puede matar a un niño, entonces es por eso que esta vacuna es tan sumamente importante. Y también es importante pues tener el carnet actualizado, precisamente porque si llega un niño que tiene una diarrea persistente y tal, y ustedes le piden el esquema de vacunación y ven que no tiene rotavirus, pues probablemente sea una infección por rotavirus. En cuanto a la vacuna del neumococo, vamos a tener que son 3 dosis repartidas en 2 dosis y un refuerzo a los 2, los 4 y los 12 meses. La influenza estacional son 2 dosis que son a los 6 y los 7 meses. La SRP son también 2 dosis que va a ser una dosis y un refuerzo a los 12 meses y a los 5 años. La varicela es de dosis única a los 12 meses, la hepatitis A también es de dosis única a los 12 meses y la fiebre amarilla es de dosis única a los 18 meses. Bueno,
Entonces ya para hablar de la prevención del VIH-Sida, lo más importante es que vamos a promover la adopción y mantención de hábitos apropiados como para la prevención, me comí ahí la palabra, para la prevención y pues dar una atención oportuna. Entonces, primero tenemos la consejería que consta en identificar prácticas y comportamientos de riesgo en nuestros pacientes. Informar sobre anticoncepción. Importantísimo, yo sé que esto ustedes lo saben y pues o sea, sí, yo sé que esto ustedes lo saben, pero digamos que los pacientes de algunas comunidades desconocen. Siempre a uno le dicen que el VIH se previene con uso de anticonceptivos. Pero digamos que esa es una palabra mal utilizada. Debería uno decir anticonceptivos de barrera porque hay muchos pacientes que digamos dicen, no, pues es que yo tomo eh, anticonceptivos orales o no, yo tengo la T de cobre, como así que eso no me protege contra el VIH. No, hay que explicarle a los pacientes que cuando decimos que eso previene con anticoncepción, pues es anticoncepción de barrera, o sea, el uso de condón, bien sea femenino o masculino. También en la consejería vamos a intentar siempre hacer una detección precoz y tratamiento oportuno, que ustedes saben que esta detección se va a hacer por medio de una lista de tercera o cuarta generación, acompañada de un Western blot en caso de ser positiva. También importante tanto para nosotros como médicos como para los pacientes explicarles las manifestaciones clínicas, que ustedes saben que, pues me imagino que se acordarán que en segundo ustedes vieron VIH en áreas biomédicas y son supremamente inespecíficos hasta ya estar en estadios muy avanzados. Entonces, vamos a tener la fiebre, el malestar, el eritema genital, las alteraciones dérmicas, alteraciones del tracto gastrointestinal, cambios de patrones respiratorios y alimentarios, diaforesis, odinofagia o disfagia. Entonces, digamos, decirle a los pacientes que ustedes sepan que estén como en conductas de riesgo, que estén muy atentos a estos síntomas y ustedes también pues estar atentos a identificarlos en la anamnesis o el examen físico. En cuanto a las vías de transmisión, tenemos tres que son madre e hijo, que pues como su nombre lo indica, es que la mamá se lo pasa al hijo. Esto se puede prevenir con un diagnóstico temprano en el embarazo y un tratamiento adecuado. También estos niños suelen nacer por cesárea para evitar que el niño entre en contacto con el canal vaginal. Tenemos la vía de transmisión sexual, que es la más común, digamos la más conocida, que como ya les dije, se puede prevenir con el uso correcto del preservativo, condón, ya sea femenino o masculino. Y finalmente tenemos la parenteral, que se va a poder prevenir por medio de medidas de bioseguridad pertinentes. Entonces, digamos, si ustedes saben que su paciente es consumidor de sustancias psicoactivas o algo así, explicarle. Digamos, no solo sesgarnos a ese concepto de que los que consumen sustancias psicoactivas son los únicos que están en este riesgo. No, digamos, podemos tener pacientes que son insulino dependientes y por cosas de la vida no tienen suficiente capacidad monetaria para acceder a muchas inyecciones, a muchas jeringas, perdón. Entonces, pues básicamente enseñarles que no está bien que ellos recojan jeringas de donde sea o que compartan jeringas, que eso pues no se debe hacer. Entonces, ya en el caso específico de que un niño haya sido identificado con VIH, debe ser pues llevado a control de la enfermedad para que él reciba tratamiento con total confidencialidad. Importantísimo eso de la confidencialidad. Digamos que yo sé que ustedes saben que eso es importante en todos los pacientes, pero especialmente en un niño porque pues tiene toda la vida por delante y ustedes saben que desafortunadamente el ser paciente VIH positivo o SIDA carga con un estigma social muy importante. Entonces en los niños especialmente mantener una confidencialidad enorme. Una vez ya se identifique, digamos que a un adolescente, porque meto adolescentes aquí, digamos que nosotros cuando pensamos en el paciente pediátrico, por lo general pensamos en el niño chiquito, en el bebé, en el recién nacido. Pues resulta que los adolescentes también son pacientes pediátricos y ellos pues son, digamos que una de las poblaciones que más se ven vulnerables a la contracción del VIH. Entonces es importantísimo también tener como esta aproximación con los pacientes adolescentes. En la medida de lo posible, apenas nosotros sepamos que nuestro paciente entró o inició su vida sexual, aprovechemos la oportunidad de cualquier consulta y demás para identificar cualquier patrón, conducta de riesgo o pues cosas que ustedes sepan que pueden poner
su vida en riesgo, literalmente. Hablarles acerca de la anticoncepción, como les dije, el uso de preservativo y pues sin embargo también vale la pena hablar de anticoncepción en general para evitar el embarazo adolescente. Y si ya se le hace el diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, pues lo más importante es hacer de nuevo el diagnóstico precoz para iniciar el tratamiento lo más rápido posible y así como controlar la enfermedad. Las personas infectadas, especialmente madres e hijos, deben recibir orientación, cuidados y atención. Pues obviamente toda persona con VIH debe recibir lo mismo, pero digamos que en madres e hijos es más importante porque lo que les digo de cómo se vaya a llevar a cabo el parto y demás. Y es importante también, que no olvide mencionárselos en la consejería, es que a todo paciente que uno le haga prueba de VIH, salga positivo, negativo, lo que sea, siempre se le hace asesoría pre y post prueba para explicarle pues qué es el VIH, cómo prevenirlo, bla. Siempre, siempre, siempre que uno hace una prueba de VIH va con asesoría pre y post, así salga negativa. Bueno, y ya para hablar un poco de salud e higiene oral, importantísimo pues explicarle a los pacientes que tienen que mantener una higiene oral porque los dientes son pues este tejido mineralizado que se va a encargar principalmente de la masticación, sin embargo también va a intervenir en otros procesos como el habla y el desarrollo del aparato fonador. También muy importante, que eso salió digamos en la trivia, no sé si la hicieron, es que hay como estudios que correlacionan muchísimo la salud oral con la salud cardíaca. Entonces, como un indicio de buena salud cardíaca es una buena salud oral. La primera cita de los niños a una consulta odontológica es a los 6 meses y de ahí en adelante se supone que el ideal sería que fueran cada 6 meses. En cuanto al acompañamiento durante el cepillado, se va a hacer hasta los 12 años. Yo sé, a uno le parece que es muy grande, pero digamos que es lo que indican las guías y se hace como dividido en 2 etapas. De 0 a 7 años, el acompañante, o sea, el papá, la mamá, la abuelita, el que sea que esté a cargo del niño, le va a lavar los dientes al niño y el niño se lo va a repasar, como hacer el ensayo de cómo se lavaría los dientes. Y de los 8 a los 12 años es al revés. El niño se va a lavar los dientes y los papás, acudientes, demás, van a repasarle la limpieza al niño para asegurarse que queden pues, bien limpios y que pues, el niño haya aprendido a lavarse los dientes. Entonces, para esto necesitamos hacer educación a los padres. ¿Qué les vamos a decir? Primero que todo, lávese muy bien las manos antes de lavarle los dientes al niño. Digamos que la posición ideal que se aconseja es que el niño se acueste con la cabeza en las piernas del papá o la mamá o el acudiente para que el papá acudiente, lo que sea, pueda visualizar bien la boca. Entonces va a empezar primero con la limpieza con la seda dental que se hace desde las muelas hacia el centro, o sea, los incisivos. Y luego se va a usar el cepillo adecuado que debería ser no solo en niños, sino en general un cepillo de cerdas blandas y una crema sin flúor para menores de 2 años. Entonces vamos a cepillar los dientes, primero la cara externa, o sea, la que da hacia los cachetes o los labios, en el caso de ser los incisivos. Luego la interna, que es el que da hacia la lengua, y luego pues la parte de arriba o abajo, según sea la ubicación del diente. Y finalmente vamos a limpiar la lengua con el cepillo hasta que quede rosadita. Importante explicarle a los papás que es hasta que quede rosadita, porque muchos solo la limpian ahí como por encima, no la limpian bien, la dejan blanca, no la limpiaron. O al contrario, no saben cuándo parar, entonces ya le lastiman la lengua al niño. Y aquí lo que les decía antes del flúor, si el niño ya es mayor de 2 años, puede utilizar crema dental con flúor porque esta le va a ayudar como a la mineralización de los dientes. Sin embargo, en niños más chiquitos no se recomienda. Entonces, en cuanto a la promoción y prevención en general de la salud oral, las mamás van a tener una orientación prenatal, digamos que ellas tienen derecho a una cita odontológica durante el embarazo, que es tanto como para su salud oral, como para explicarles también cómo llevar la salud del niño. En los primeros 6 meses o antes de la primera erupción del diente, tenemos que, pues al niño se le deben limpiar las encías con una gasa. Sí, porque digamos esto es supremamente importante porque muchos papás dicen como pues es que no tiene dientes todavía, ¿cómo le voy a lavar los dientes? Pues sí, por supuesto no le va a lavar los dientes porque no tiene.
Sin embargo, sí hay que lavarle la boca porque el niño toma leche y eso ensucia igual la boca. Entonces, si le queda alguna infección en las encías o residuo de comida, apenas empiecen a salir los dientes, probablemente se vayan a infectar. Entonces, las encías se limpian suavemente con gasa, también desde donde estarían las muelitas hacia los incisivos, eh, y con gasa y agua tibia. No es necesario utilizar crema dental, es más, no se debería. Y ya después de la erupción del primer diente se empieza a hacer lo que les digo del cepillo de dientes, y lo ideal sería que, bueno, a la mayoría de los niños alrededor de los 6 meses le sale su primer diente, que suelen ser los incisivos inferiores centrales. Pero en caso de que le salga antes, apenas le salga, lo ideal sería que fueran al odontólogo para que el odontólogo pues valorara al niño. Sin embargo, pues básicamente las recomendaciones ya de cuando le salgan los dientes son las mismas que les acabo de decir, de lavarle el diente con el cepillo, primero la externa, luego la interna, luego arriba, etcétera. Entonces, explicarle a los papás. Van a transcurrir alrededor de 2 a 3 años para que la desiduidad se complete después de la erupción del primer diente. ¿Por qué? Porque ellos se afanan, ¿sí? Piensan, no, es que a mi niño le salió este diente y han pasado 2 meses y él no tiene ya la boca completa. Pues no, señores, que se va a demorar de 2 a 3 años. Explicarles porque muchos de ellos se asustan y creen que su hijo tiene como algún retraso de algún tipo en el crecimiento o pues digamos en el desarrollo de sus dientes. Explicarles estos tiempos para que ellos pues manejen todo con mucha calma. Como les decía, el primer diente en salir suelen ser los incisivos centrales inferiores. Siempre, siempre, siempre que el niño vaya a consulta hay que hacerle el índice de COP, que corresponde a cariados, obstruidos u obturados y perdidos. Y cuando hay un índice de COP superior a 1 vamos a hacer una remisión a odontología. Explicarle a los papás que la decidua tiene 20 dientes sin premolares y que los dientes permanentes, es decir, ya los que no son de leche, por decirlo de alguna forma, son 32. Entonces, ¿qué es una caries dental? Creo que me salté. Sí. ¿Qué es una caries dental? Pues es una enfermedad infecciosa que es multifactorial y se caracteriza por la destrucción de las estructuras dentarias, que pues como pueden ver ahí en la imagen, empieza muy chiquita y va creciendo y se va apoderando de todo el diente. ¿Qué factores van a estar implicados en el desarrollo de una caries bucal? Principalmente, como es una enfermedad infecciosa, los microorganismos cariogénicos. También la presencia de azúcar en la dieta, porque esto, digamos que no es que como tal el dulce vaya a generar la caries, sino que el consumo de azúcar y el azúcar en los dientes va a facilitar como la formación de colonias de estos microorganismos. Entonces, al consumir mucho azúcar, más microorganismos, o pues más susceptible es el diente a tener esos microorganismos y pues puede generar una caries. También está la susceptibilidad del huésped, es decir, se relaciona con todo lo que es la composición del esmalte del diente, la presencia de hendiduras naturales, o sea que el niño tenga un diente que tenga un huequito, pues eso facilita, digamos, que ahí se acumulen bacterias y demás que puedan causarle una caries o pues comida. Eh, Fisuras en la superficie, el grado de salivación también es importante y la morfología en general del diente, lo que les digo, si el diente tiene como un espacio en donde se puede como propiciar la propagación de las bacterias, pues es mucho más probable que el niño desarrolle una caries si no tiene hábitos de higiene oral adecuados. Y pues finalmente tenemos los hábitos de higiene oral, por supuesto, si el niño tiene malos hábitos, no le lavan los dientes o cualquier cosa, o digamos lo que les decía de no haberle lavado con juicio las encías y tiene una formación, digamos, de una placa bacteriana, por decirlo de alguna forma, en una de sus encías, y cuando le salen los dientes, pues puede que esa infección o pues ese conjunto de bacterias que no se hayan desarrollado como tal en una infección dañen el dientecito y le causen una caries dental. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Digamos que principalmente el empleo de flúor, como ya les dije, en mayores de 2 años va a favorecer la remineralización del esmalte y va a inhibir pues la desmineralización del esmalte, lo que va a inhibir o pues disminuir la actividad bacteriana en el diente. También, por supuesto, una higiene bucodental con cepillado dentrífico, buenísimo, o sea, es lo ideal, que sea al menos que sea 3 veces al día después de cada comida.
Las medidas dietéticas, como evitar los azúcares refinados, por esto que ya les expliqué, que facilitan la propagación o pues la concentración de microorganismos. El tratamiento de las lesiones activas, apenas yo vea que el niño tiene, digamos, una fisura o algo así que ya viene como tal de la morfología del diente del niño, tratarlo de una vez para evitar que eso viene en el siguiente, que es el sellado de hoyos y fisuras. Bueno, eso era todo por la parte de salud oral. Finalmente, para tuberculosis vamos a tener que, pues es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis, que puede afectar cualquier tejido u órgano, siendo la forma más común, pues la pulmonar, que es la que todos conocemos. ¿Por qué pasa eso? Básicamente, ustedes se acordarán por allá en segundo, en defensa y respuesta del huésped, en la parte de micro, que uno ve que existen unas bacterias que son aerobias o anaerobias y las aerobias pueden ser obligadas o bueno. El caso es que la Mycobacterium tuberculosis es una micobacteria aerobia obligada, entonces va a preferir los espacios donde hay mucho oxígeno. ¿Y pues en qué órgano hay muchísimo oxígeno en el cuerpo? En los pulmones. Es por eso que esta es la presentación como más conocida. Entonces, en cuanto a los síntomas, vamos a tener que lo más clásico, lo más típico, es un sintomático respiratorio. ¿En qué consiste eso? En que el paciente va a referir que tiene una tos hace más de 15 días, acompañada de un esputo mucopurulento, o sea, como verdoso. También puede presentar hemoptisis, diaforesis nocturna, fiebre, astenia, dinamia, pérdida de peso y de apetito. Súper clave ahí, digamos, de esos otros, la diaforesis nocturna y la pérdida de peso. Eso es, digamos que algo, un cuadro clásico que le dicen a usted, no, doctor, es que yo hace como 2 semanas tengo tos y yo escupo como mocos. Aparte, me levanto por las mañanas y tengo la pijama empapada, empapada en sudor y no sé, siento que estoy como más flaco, no he podido como comer bien. Clásico cuadro de tuberculosis, clásico, clásico. Entonces, para la clasificación de la tuberculosis vamos a tener tres, que son el paciente que está en exposición, o sea, que tuvo un contacto reciente con una persona enferma de tuberculosis. Sin embargo, al hacerle la prueba de tuberculina le sale negativa y no existen hallazgos radiológicos. Básicamente, el que se salvó de infectarse, porque también la tuberculosis es sumamente, sumamente contagiosa. La infección latente hace referencia a los pacientes que tienen diseminación linfática del bacilo y la prueba de tuberculina es positiva. Sin embargo, no hay evidencia de enfermedad clínica ni radiológica. Digamos que esta parte radiológica puede que sí, puede que no, porque en el caso de que haya tenido una infección activa muy fuerte que luego se haya vuelto latente, puede que sí exista como evidencia de los granulomas en la radiológica, pero digamos que en el caso típico no se vería en la radiografía de tórax. Y finalmente tenemos la infección activa, que pues como su nombre lo indica es la que está activa. O sea, va a tener una prueba de tuberculina positiva, una prueba de bacteriología positiva, que se hace por medio de eh, baciloscopia del esputo, presencia de signos y síntomas clínicos y también, por supuesto, hallazgos radiológicos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la tuberculosis? Tenemos primero que todo la edad, digamos que los pacientes en la tercera edad son sumamente susceptibles al desarrollo de la tuberculosis, el estado inmunológico, también los pacientes inmunosuprimidos, ya sea por el VIH o por medicamentos como esteroides, pueden estar, pueden estar, perdón, me distraje, pueden estar como más vinculados hacia la ocurrencia de esta enfermedad. Factores como lo son el alcoholismo y la dependencia de sustancias psicoactivas, pacientes que vivan en hacinamiento, bien sea porque viven en un lugar con poca ventilación o con poca luz. El estado nutricional, se ha visto que los pacientes que tienen desnutrición son más propensos a desarrollar la enfermedad. Y los casos de tuberculosis pulmonar no diagnosticados o no tratados que hayan estado en contacto con el paciente. Como les digo, es una enfermedad sumamente contagiosa, entonces prácticamente todos los pacientes que están en contacto así sin tapabocas y muy cerca y pues, que le tosen a uno encima con tuberculosis, es altamente probable que uno lo contraiga también. Supremamente importante, la tuberculosis es de notificación obligatoria. Digamos que ahorita no quiero entrar mucho en eso porque eso lo van a ver en un módulo de APS 3, o sea, el próximo semestre. Pero sí, de una vez que tengan muy claro, la tuberculosis es de notificación obligatoria, sí o sí, siempre hay que notificarlo al Civigila.
Entonces, en la prevención y control vamos a tener principalmente la vacuna BCG, que pues es contra la tuberculosis, ya saben, se aplica en el recién nacido. Por supuesto, evitar la exposición, mantener estilos de vida saludables, la identificación y reporte de síntomas respiratorios. En el caso de presentar eh, tuberculosis se debe hacer aislamiento respiratorio, que es básicamente todo lo del COVID, el uso de tapabocas en el 95, lavado de manos constante, una habitación ventilada e iluminada, igual que todas las enfermedades del mundo, un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y completo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que hay tres tipos de diagnóstico. Digamos que esto va más hacia cómo uno llena la ficha de reporte, pero igual es importante que lo sepan. Vamos a tener el diagnóstico clínico, que consta de la presencia de signos y síntomas, la prueba de tuberculina positiva y la radiografía de tórax. El microscopio va a ser llevado a cabo por una muestra de esputo, que como les dije es por medio de la baciloscopia, y también puede haber como un estudio histopatológico, que puede ser por medio de la biopsia, que muestre la presencia de granulomas con necrosis y que sea positiva a la tinción de Ziel-Nielsen. Y finalmente tenemos el epidemiológico, que consta de un paciente que tuvo antecedentes de exposición o que viajó a una zona endémica. Entonces, en cuanto al tratamiento, vamos a tener profiláctico, isoniazida de 4 a 6 miligramos por kilogramo, y resolutivo, que se va a llevar a cabo con rifampicina, etambutol o piracinamida. El tratamiento de la tuberculosis dura de 6 a 9 meses, es muy largo y por eso va a requerir supervisión, y por eso es tan importante, digamos, la parte que les estaba acá de tratamiento oportuno y completo, porque muchos pacientes claramente se cansan de tomar pastillas y no se las toman por 6 meses, pero es de suma importancia. Para la categorización vamos a tener 4 categorías, en donde la categoría 1 corresponde a casos nuevos, la categoría 2 es el retratamiento por recaída o abandono, que es básicamente lo que les digo que puede pasar en muchos pacientes, que se cansan del tratamiento y queda ahí la infección latente y luego se vuelve a agudizar en una caída inmunológica, cualquier cosa, y pues vuelve a ser activa, entonces hay que volverlo a tratar. La categoría 3, que es la tuberculosis infantil, y la categoría 4, que es falla terapéutica. Es diferente la falla terapéutica al retratamiento por recaída. En el retratamiento por recaída es que el paciente simple y sencillamente no siguió todo el tiempo su tratamiento, lo dejó ahí, no hizo más y se volvió a enfermar. Sin embargo, la falla terapéutica es que el paciente muy juicioso se tomó todas sus pastillas, hizo todo como tenía que hacer, sin embargo, no sirvió. Entonces, para los esquemas de tratamiento vamos a tener algo que se conoce como los esquemas estándar, que se compone de dos fases, que son una fase inicial o bactericida y una fase de continuación o esterilizante. Entonces, básicamente, en la fase inicial, como su nombre lo dice, es en la que se va a destruir la mayor parte de bacilos tuberculosos y se supondría que debe haber resolución de síntomas y el paciente pues deja de ser infeccioso como tal. Y ya en la fase de continuación, que es como la que hace que esto se alargue tanto, es la que va a ser necesaria para eliminar las micobacterias persistentes y evitar pues recaídas. ¿Por qué es tan importante esta fase de continuación? Digamos que eso también lo van a ver el próximo semestre en respiratorio, pero es que la tuberculosis, como la micobacteria, es sumamente como que se sabe esconder muy bien. Ella forma unos granulomas y es muy difícil como de matar del todo, como de aniquilar del todo. Entonces es por eso que es tan importante la esterilizante como la fase esterilizante, para asegurarnos de que realmente se eliminaron todas las micobacterias que había en el cuerpo. Y bueno, el esquema más recomendado en casi todas las tuberculosis adultas o infantiles es una fase inicial de 2 meses en la que damos isoniazida, rifampicina, piracinamida o etambutol, y una fase de continuación de 4 meses que va a ser o con isoniazida o con rifampicina. Entonces, bueno, muchachos, esa era toda la tutoría. Espero que les haya gustado y que les haya quedado muy claro. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, me escriben por Instagram, WhatsApp, como quieran. Y pues yo estoy muy pendiente y nada, pues espero que les sirva mucho.